¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo por la pantalla de Montecarlo Televisión. En el anticipo les hablábamos de esta compleja relación que mantienen las Fuerzas Armadas con el sistema político. Más allá de algunos vaivenes, todos los gobiernos han tenido algunos puntos de fricción. Lo vamos a ver en esta edición, pero aprovecho este momento para saludar a quien hoy está en lugar de Óscar Andrade. Me refiero al doctor Leonel Brioso. Leonel, bienvenido, ¿qué tal? Hola, Daniel, muchas gracias, un privilegio estar aquí con ustedes. Bueno, gracias por tu presencia. Leonel Brioso, como ustedes saben, fue subsecretario de Salud Pública, es grado 5, docente de la Universidad de la República, de la Cátedra de Ginecotología. Ginecotocología. ¿No? Ahí está, bueno, Una esa no palabra me animaba, muy pero difícil. lo dijiste tú, menos mal. Y bueno, se integra al panel en esta noche. Leonel, Andrade, cuando se fue, nos decía primero de un divorcio entre las bases y la fuerza política, y temía algo así como la restauración y que arrasaran con algunas de las políticas sociales. ¿Es un temor hoy para ti, por ejemplo? Yo creo que lo que se ha conquistado en políticas sociales en el Uruguay, en la región y en el mundo, es visto como un ejemplo. Yo desde que dejé el gobierno en el año 2015, cuando Tabaré asumió, yo salí del gobierno, he ido por muchos lugares del mundo contando lo que ha sido las políticas sociales en el Uruguay, desde el aborto a la marihuana, a los beneficios sociales, y muchos países quieren saber cómo lo hemos hecho para poder copiarlo. Creo que hay que defenderlo entre todos y mejorar la eficiencia de lo que hacemos, porque muchas veces somos ineficientes con lo que hacemos. ¿Defendés esto, Conrado, esta agenda de derechos? La agenda de derechos completamente. El plan de políticas sociales en absoluto. La que ha llevado adelante el Frente Amplio en este último tiempo, por ejemplo. No, el país lo hizo. Y además me parece que son los debates de este primeros tercio del siglo XXI. Yo no tengo ningún inconveniente. Creo que faltan algunos, van a venir. Me parece que en eso no va a haber retrocesos. Lo que creo que sí es completamente incierto el futuro de algunas de las políticas de este gobierno que llevaron al desastre que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Futuro incierto para cuál política? Bueno, todo lo que es el sistema de la educación es la política social central de cualquier gobierno. Hay que reverlo. Yo sería partidario de derogar absolutamente las dos leyes de educación, cambiar completamente el enfoque y dirigirlo a la participación de los padres y de los barrios en la gestión, con responsabilidad de los directores, con libertad de opciones para los programas, con 25.000 cosas, pero digo, todas esas se discutirán el año que viene. Mónica, ¿cómo te va? Buenas bien, noches. muy bien. Bueno, ¿temes algo así como una regresión en algunas de las políticas que de hecho hay algunos colectivos que las han defendido y que han sido fruto de decisiones del Frente Amplio? Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. No creo que el gobierno que venga sea del mismo signo que los últimos tres, o sea de otro, se atreva a desatender conquistas sociales que creo que hay un consenso en que son tales. Óscar habló el otro día de, sobre todo, por ejemplo, ponía el caso de la ley del aborto y el matrimonio igualitario. Por más que buena parte de la oposición no los haya votado, eso no significa que no lo vayan a respetar o que lo vayan a derogar en un eventual gobierno. Bueno, quiero saludar a Viviana Ruggiero. ¿Cómo te va, Viviana? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. En un instante quiero ir con Jimena Savaris porque ya tenemos nuestro sondeo abierto y también algunos tweets que se han activado. Voy a ir al informe disparador de esta noche, pero antes, y sin comentarios de los invitados, quiero presentar a los invitados, porque me voy a referir a uno de ellos particularmente. Están con nosotros los señores diputados Gustavo Penades. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre. Gerardo Núñez, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches. Y el estimadísimo colega Iván Kirichenko. ¿Cómo te va, Iván? ¿Cómo estás, Daniel? Un placer, la verdad, estar con tantos amigos. Bueno. Aprovecho para felicitarlos por el Iris. Muchas gracias, muchas gracias. Bien merecido. Ya estamos trabajando por el otro, ¿eh? Acá no se descansa. Bueno, Gerardo Núñez en su cuenta de Twitter puso coherentes con... Preste atención, Penades. ¿Lo leyó? Lo leí. ¿Me deja leerlo? Léalo. Coherentes con su pasado, dice Gerardo Núñez en su cuenta de Twitter, la oposición respalda a Manini Ríos. No defienden la democracia ni las leyes.
respaldan los ataques sobre ella. Los mismos que disolvieron las cámaras, los que fueron cómplices de la dictadura, los que permitieron el espionaje en democracia, los mismos. ¿Coincide con esto, doctor Brioso? Y bueno, en términos históricos hay que reconocer que... ¿Coincide sí o no? Dígame. En términos generales, ¿sí o no? Sí. Sí. Uy, a ver, el disparador. Sí, ya. Sí o no, sí. La relación entre los políticos y los militares ha sido tensa desde el retorno de la democracia. Episodios muy puntuales en todos estos años han provocado una pulseada y puesto en duda la real subordinación de los militares hacia el poder político. Ahora, por cuestionar dichos del ministro de Trabajo Ernesto Murro sobre la reforma de la caja militar, el comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, fue sancionado con 30 días de arresto a rigor. La orden la dio el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez. Se equivocó y cometió errores, y en función de esos errores fue que es sancionado. El episodio generó polémica. Desde la oposición han sido muchas las voces que consideraron que la medida fue desproporcionada y entienden que Manini Ríos se limitó a defender los derechos de sus subalternos sin ingresar en el terreno político. Ya desde su primer mandato, Vázquez había enviado señales claras a los militares con respecto a su convicción de ejercer el rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Está en duda la subordinación, que es lo que planteaba el informe que leía Viviana Ruggiero? Lo vamos a ver, pero sobre el tuit de Núñez. El tuit es una barbaridad y es además un agravio innecesario. Lamento mucho que el doctor Brioso lo acompañe, porque además de eso demuestran los dos tener un gran desconocimiento histórico. Es un agravio a los partidos políticos de la oposición, es un agravio a los roles que los mismos cumplieron. Creo que no suma absolutamente nada. Es una mentira, además, es una gran mentira. Y además creo que se olvida de alguna parte de la historia que quizás se hubiera puesto. Él podría haber equilibrado, por ejemplo, que el Partido Comunista apoyó los comunicados 4 y 7 en febrero del 73 y otras cosas más. Ahora, si vamos a empezar agraviándonos de esa manera, realmente no vale la pena que haya diálogo posible. O sea, yo no jamás podría llegar a cometer el agravio de tratarlos al Frente Amplio de totalitarios, golpistas, que respaldamos ataques, que disolvieron las cámaras, porque no es verdad. O sea, me parece realmente una pena que este sea el nivel con el que se puede llegar a discutir un tema tan delicado como es el tema de la relación entre los militares y los civiles. ¿Lo escribe de vuelta, Gerardo? Sin dudas, lo reafirmo. Incluso puedo volcar más elementos, ¿sí? Porque acá ha habido en los últimos años una especie de intentar borrar de la historia el papel que han tenido algunos actores políticos en nuestro país. La dictadura no vino al Uruguay de un repollo. La dictadura vino porque existieron militares golpistas y civiles que fueron cómplices de ese golpe de Estado, y a las pruebas me remito, ya que hablamos de historia. Hace poco tiempo salió un libro de un historiador, Correa, donde señalaba que de los 19 intendentes que estaban al momento del golpe de Estado, 18 intendentes del Partido Nacional y del Partido Colorado se mantuvieron en las intendencias con el golpe de Estado. O sea, esto habla de una clara complicidad. Pero además, no vayamos tan lejos. Arranquemos a hablar del 85 para adelante. ¿Quién era el verdadero ministro de Defensa hasta el 2005 en Uruguay? Era el comandante del Ejército. Eso lo sabe todo el mundo, lo sabe los propios ministros, lo sabe la ex ministra Azucena Berruti, que así lo contó en la Comisión Investigadora sobre Espionaje Policial y Militar en el Parlamento. Todos los directores de secretaría del Ministerio de Defensa hasta el 2005 eran coroneles. A ver, realmente es una pena que se tenga un gran desconocimiento de la historia y se quiera tergiversar, porque si entramos con los agravios, decir que acá no hubo tupamaros, no hubo guerrilla, el Partido Comunista no armó gente, no pactaron con los militares, no pactaron el pacto del Club Naval, no arreglaron cosas. Y si quieren seguimos sacando porquerías. Ahora, me parece que eso no aporta nada, porque yo le podría decir también la salida de Rodney Arismendi del Uruguay, qué se dice por ahí que entregaron a cambio de que Rodney Arismendi se fuera. Ahora, realmente si entramos por ese camino, no vamos a ningún lado.
Yo creo, porque además sería una falta de respeto hacia cientos de miles de uruguayos que son votantes e integrantes del Frente Amplio, agraviarlos de esa manera, como también creo que es absolutamente insostenible que se agravie a los partidos políticos Nacional y Colorado de que fuimos corresponsables. A ver, me parece que todavía ruge el grito de Wilson Ferreira en el Senado de la República. Ninguno de estos temas les es ajeno a Iván Kirichenko. Trabajó durante mucho tiempo en el asunto militar, desde las páginas de búsqueda sobre todo, y allí, bueno, empezó a bucear en aguas siempre muy movidas, ¿no? Y aún hoy, después de tantos años, se sigue dando más o menos aquella lógica de enfrentamientos, en fin, de todo esto que estamos ahora discutiendo. Políticos, militares. Por ejemplo. Sí, en realidad lo que yo siempre percibí es como un silencio, como una distancia, como una lejanía, que es muy constructora, muy propicia para la construcción de mitos, para la generación de mitos. La distancia, el silencio entre dos partes, sean organizaciones, sean personas, te ayuda a construir rumores, a hacerte una película sobre cómo es la otra parte, sin conocerla realmente. Y siempre la otra parte es mucho más sencilla y mucho más humana de lo que uno se imagina. Creo que, por cierta lógica... O sea, se miran con recelo por lo que suponen del otro y no tanto por lo que lo conocen. Exacto, porque no hubo un buen acercamiento, hubo algunos intentos, yo creo que no fueron bien logrados. Y creo también que hay que... Una de las cosas que siempre trato de frenarme cuando analizo algo del pasado es, ojo con mirar las cosas del pasado con los ojos de ahora, ¿no? Claro. Hay que entender que las cosas tenían su contexto y su lógica. Es un poquito feo juzgar fácilmente, rápidamente a alguien hace 40, 50 años. Había una lógica, incluso hasta mundial, en la cual estaba inscrito Uruguay en un capítulo nomás. Desde ya. Planteaba Viviana en ese informe si está en duda la subordinación como consecuencia de estos últimos episodios. Conrado, tu primera consideración sobre este asunto. A ver. Creo que estamos ante una situación que fue muy mal manejada por el gobierno. Me parece que se podría hablar con el comandante, eventualmente es de estilo, el comandante es un subordinado del presidente de la República a través de su ministro de Defensa, y podría entenderse, atendiendo a la información que ha surgido en estos días, que tenía la solicitud de que no hablara en actos públicos del tema de la situación derivada del tratamiento tributario, del tratamiento de beneficios sociales jubilatorios de los soldados de menos de tantos años que van a ser alcanzados por la modificación de la ley. Por lo menos así lo dijo el presidente, no tengo por qué no creerle. Pero hacerlo de la manera que lo hizo, no estando el comandante en jefe en el país, anunciando la sanción, bueno, fue todo realmente muy infeliz. No le hace bien al clima que se debe vivir en un año preelectoral, pero tampoco creo que vayan a pasar cosas más graves de las que el comandante acatará la resolución del presidente. Me está convocando Jimena Savaris, tengo a Mónica, también a Leonel Brioso. Vamos a comenzar con el sondeo, por favor, Jimena. Sí, Daniel, buenas noches para todos. Queremos empezar a leer los mensajes que estamos recibiendo. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros vía Twitter con el hashtag Opino en TLB y en nuestra cuenta @todaslasvoces4. Vamos a leer los primeros mensajes. Por aquí nos escribe Salvador, que dice: la derecha defiende que un militar viole la Constitución. Es como algo que nos tienen acostumbrados. Siguen siendo antidemocráticos. Con el hashtag también nos escribe Felisa, que dice: que los militares no puedan expresar públicamente su opinión es lamentable. Una cosa es que los funcionarios del Poder Judicial, un poder políticamente neutro, no puedan, pero no hay razón para privarles la libertad de expresión a los militares. Y también nos escribe Matías, que opina: al presidente se le olvidó eso de enseñar con el ejemplo. A él, ¿quién lo sanciona por meterse en un comité de base y hacer política?
Pueden seguirnos escribiendo, enviando sus opiniones y también los invitamos a votar del sondeo de esta noche. Hoy les preguntamos a ustedes qué opinan de la sanción al general Manini Ríos. Recuerden que lo encuentran con el hashtag #OpinoEnTLV. Y ahora tengo un consejo para ustedes. ¿Tenés un negocio? ¿Sos un profesional o brindás un servicio? Si necesitas que tus clientes te encuentren, no te quedes afuera. Son los últimos días para figurar en la edición impresa 2019 de Páginas Amarillas Uruguay. Asesorate por el 2480-8181 y descubrí las diferentes soluciones para mejorar tu negocio. Páginas Amarillas Uruguay, donde todo está. Visítanos en www.páginasamarillas.com.uy. Gracias, Jimena. Vamos a ir a las declaraciones de Manini en la radio que, según señalan desde el gobierno, fue como la gota que colmó el vaso. Había otros antecedentes, por ejemplo, lo del acto del 18 de mayo, y también vamos a escuchar al presidente de la República explicando la sanción. Pero los primeros comentarios de Leonel Brioso, ¿fue aludido además, Leonel? Sí. Me apuraron con el tema de sí o no. Yo creo que el tuit que se planteó era un poco crudo en cuanto al diseño, pero los conceptos que planteaba yo lo secundo en el sentido de que hubo una participación clara de civiles, sobre todo de los dos partidos que estaban en el poder en ese momento, sobre todo el Partido Colorado, ¿no? Pero dejando ese tema de lado y yendo al punto concreto que estamos viendo, yo creo que fue tardía la sanción al comandante en jefe, porque el comandante en jefe desde hace tiempo estaba teniendo una exposición pública que no le corresponde como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El comandante en jefe tiene que mandar en la fuerza y tiene que mandar en las tres fuerzas y obedecer al presidente de la República, para eso está y para eso se le paga. ¿Dónde estuvo el exceso? Yo creo que hubo excesos previos en una peculiar inclinación que tuvo el comandante en jefe por vincular a la fuerza con la Iglesia Católica, en una violación flagrante de la laicidad, que creo que es preocupante. Estuvo también marcada en muchas ocasiones en opiniones sobre elementos que son muy caros para los uruguayos, como el tema de la pobreza y la indigencia, cuando se le sugirió la peregrina idea de acuartelar a los niní, como él los denominó, una denominación bastante reprobable en términos sociológicos para jóvenes y adolescentes, sobre todo vulnerados en sus derechos, pero no solo. Y ahora con esto último, creo que claramente se ganó la sanción en el sentido de que él no tiene ninguna posibilidad dentro del marco constitucional para opinar. Tenga o no tenga razón, no lo puede hacer. En el programa pasado hablaste de algo como degradante, ¿no? Que esto era degradante, sí, Mónica. Incluso algunos oficiales militares por Twitter me señalaron que yo desconocía el funcionamiento de la mentalidad militar y que por eso dije que a un comandante no se lo humilla. Yo no dije que, o si lo dije estaba mal expresado, se lo intentó humillar, que fue lo mismo que había dicho el expresidente Sanguinetti. Acá está, aplicarle 30 días de arresto a la máxima jerarquía del ejército es simplemente un intento de humillación a las Fuerzas Armadas. En esta línea vas vos. Sí. Ahora, ¿se lo humilla o se lo fortalece? Ahora, claro. Hay un tema, a mí me parece que hay mucho desorden en las opiniones respecto a esto. Yo creo firmemente que el comandante en jefe del ejército no puede estar haciendo comentarios sobre un ministro de Estado y dando opiniones que son claramente, que van más allá del tema de la caja militar y un montón de cosas. Creo que no lo puede hacer, creo que tampoco puede ir de uniforme a una misa y hacer uso de la palabra en la misa con el cardenal. Me parece que no lo puede hacer. Ahora. Y bueno, si está sancionado, yo creo que debería haber sido removido. Ahora, ¿qué pasó? Hubo una gran desprolijidad del gobierno en el manejo de este tema. Se lo sanciona cuando está fuera del país. No se lo remueve porque, como dice el presidente, tantas veces ya se había salido de tono y había cometido faltas. Bueno, entonces sáquelo, porque me parece que ya no es de la confianza del gobierno. No se lo saca porque públicamente además se reconoce que 2 ministros pidieron su remoción, pero Mujica intercedió para impedirlo. Ahora, y sabemos que en el tema militares, que hay un elemento para agregar a lo que comentó Iván. En la relación políticos y militares hay un elemento que fue de sinceramiento en los últimos 10 años y es que los históricos del MLN
tienen un gran predicamento y un gran diálogo con la fuerza militar. ¿Un pacto? No un pacto. ¿No? Hay una convivencia hace muchos años. El presidente le maneja ratificó los la mismos confianza códigos. al general. Aquí está lo que decía Vázquez a propósito de esta sanción. A ver. Múltiples situaciones que merecieron en su momento algún tipo de apercibimiento al señor comandante jefe del Ejército. Tuvimos en cuenta el artículo 77 de la Constitución de la República en su numeral cuarto, que no permite ni al presidente de la República ni a los militares ejercer ningún tipo de actividad política, salvo el voto, ningún tipo de actividad política. Y comentar públicamente por parte del comandante jefe o de cualquier otra persona un proyecto de ley que está a discusión del Parlamento es una actividad política. En función de estos elementos y habiendo hecho las declaraciones que hizo el señor comandante jefe del Ejército, aplicamos la sanción de arresto a rigor por 30 días. No hay ningún tipo de pérdida de confianza en la lealtad institucional del señor comandante en jefe del Ejército. Yo creo que actúa de buena fe, creo que lo hace con un gran respeto a la lealtad institucional que tiene que tener las Fuerzas Armadas, pero se equivocó y cometió errores. Y en función de esos errores fue que es sancionado. Hay algunas voces, por ejemplo, que han surgido del expresidente de la República, por ejemplo, Julio María Sanguinetti, que habla de un intento de humillación a las Fuerzas Armadas. No me haga esa pregunta, sabe que yo no la voy a responder. Bueno, allí está. Hay una sensación que a mí por lo menos me dio mucha curiosidad porque hubo como cierta controversia a la hora de explicar en función de qué se había sancionado al comandante en jefe del Ejército. Primero, las razones todavía no están del todo claras. Lo segundo es, ¿se apelaba a una falta constitucional o a una falta al reglamento militar? Eso tampoco, de hecho, el ministro de Defensa dice que era por la R-21, conocida en la jerga militar como precisamente la estructura legal que mandata a las fuerzas del Ejército, y acá el propio presidente vuelve a hablar de una falta a la Constitución, al artículo 77 de la Constitución. Sí, Vivian. Sí, hay allí una clara diferencia, ¿no?, entre lo que plantea el ministro de Defensa y el propio presidente. Pero además esta sanción genera controversia en la interna del Frente Amplio, ¿no? El intendente de Canelones, Yamandu Orsi, MPP, dice que lamenta esta sanción y que el ex ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, lo hubiera solucionado de otra forma, ¿no? Incluso dice que ha coincidido con su visión sobre la situación mundial y regional y que por todo esto le duele lo que está pasando. Me gustaría consultarle a Núñez cómo ve estas declaraciones de Orsi. Yo no las comparto para nada. Yo respaldo absolutamente lo que ha hecho el gobierno del Frente Amplio, el presidente, el Consejo de Ministros y particularmente el camino transitado por el ministro de Defensa, Jorge Menéndez. Acá no ha sido la primera vez, no es el primer caso que Manini Ríos hace expresiones públicas que no corresponden. No corresponden ni por el R-21 en su artículo 53, en el literal C, donde se establece de manera clara que no se puede opinar sobre asuntos que son de discusión del Parlamento o del Poder Ejecutivo, y al mismo tiempo, obviamente, es un insumo el aspecto constitucional. Yo creo que acá se ha transitado prolijamente todos los caminos. Y no sé lo que dice Orsi respecto a cómo habrán actuado otros expresidentes o otros exministros. Pero yo quiero recordar que en el año 2006 fue removido un comandante, el señor Carlos Díaz, en aquel momento, y en el 2011 fue sancionado Rosales, o sea, en el periodo anterior, por haber opinado, por ejemplo, en el debate de la ley de caducidad, la ley interpretativa y la impunidad. O sea, estas cosas no son nuevas, no deberían llamar la atención como lo están haciendo. Yo creo que hay un escenario político propicio para que, bueno, se pongan estas cosas a discutir, cuando en realidad, si hay algo que caracteriza a las Fuerzas Armadas, justamente la disciplina. Y en aquellos casos cuando se ve violentada la disciplina, existe la sanción. Eso es absolutamente así en las Fuerzas Armadas. Me pide la palabra Conrado. Antes, diputado, por favor. A ver, una cosa es disciplina y otra cosa es sometimiento. Una cosa es poder dar opiniones de carácter técnico, porque el comandante en jefe lo que dijo en esta oportunidad fue
que el ministro de Trabajo y Seguridad Social no poseía la información necesaria como para decir aseveraciones que el ministro de Trabajo había Gustavo, dicho. pero dígame, le aludió también a la necesidad de que contara con una calculadora. Bueno, lo que pasa es que vamos a ponerlo en el contexto de la situación. El contexto de la situación lo que demuestra es una gran desprolijidad del gobierno en el relacionamiento con las Fuerzas Armadas. Pero estuvo bien Manini, dice Yo usted. creo que Manini no estuvo mal. No es que estuvo bien, no estuvo mal. Porque evidentemente lo que el tipo dijo, lo que el comandante jefe del ejército dijo en ese momento es explicar una afirmación que es equivocada del ministro de Trabajo y Seguridad Social. Pero además de eso, vamos a no confundir la situación, porque esto ha tomado un ribete. La principal desprolijidad la cometió el gobierno. Un gobierno que 3 ministros dicen que los motivos de las sanciones son distintos. Que la sanción que se aplica en realidad es una transacción. Es una transacción entre los que lo querían echar y los que lo querían no echar. O sea, entre los ministros Astori y Murro y el senador Mujica. Y todo eso lo que termina haciendo es debilitando el relacionamiento y el poder de autoridad del comandante jefe de la Fuerza Armada, que es el presidente de la República. ¿Querías hacer un apunte, Iván? Sí, a ver, yo creo que el comandante jefe trata de hacer unos firuletes y le sale mal. Y es ahí donde me parece que cruza la raya. Yo, Leonel recién decía, el comandante jefe, creo, corregime si me equivoco, pero que el comandante jefe no puede opinar. Yo creo que sí puede opinar. Su libertad de expresión está limitada absolutamente por la naturaleza de su cargo, es quien, ¿no? Por quien está, es otro tema que podemos tocar después. Pero el problema ahí es que eso, la calculadora, él mintió. Yo no creo que me haya mentido a sabiendas, o sea, mintió. Hizo algunos comentarios que a mi gusto son los que configuran, lo que le dan argumento al gobierno para decir, bueno, acá fuiste más allá de lo que se hace todos los años, desde hace décadas, que es, bueno, los comandantes de jefe hablan y dicen estamos mal de presupuesto, necesitamos más para cumplir las misiones, tiran alguna frase muy elíptica que hace que todos los periodistas todos los años hayan estado buscando a ver dónde está ese mensaje en la entrelínea. Y esto ya se pasó de la entrelínea. ¿Conrado? La primera cosa es que fue muy claro que no hubo violación de la Constitución, a pesar de que en la confusión esta de la comunicación gubernamental se volvió a repetirla. Si uno lee con cuidado, y yo no lo voy a hacer ahora, pero lo repasé porque lo tenía presente, de ninguna manera se puede entender que haya incurrido en un delito electoral, que es de lo que se trata el artículo 77. Es más, tan es sobre delitos electorales que dice el propio artículo, y esto sí es interesante, será competente para conocer y aplicar las penas de estos delitos electorales la Corte Electoral, cuya denuncia deberá ser formulada ante esta por cualquiera de las cámaras. O sea, nada tiene que ver esto con el artículo 77, inciso cuarto, numeral cuarto de la Constitución. Sí podrá tener que ver con un reglamento, dado que el comandante en jefe del Ejército es uno de los 3 comandantes en jefe que dependen de la jerarquía del ministro de Defensa y del Consejo de Ministros, que es el que actúa con el presidente de la República. Sí, una aclaración. No es que no pueda opinar el comandante. Puede hacerlo si está autorizado, puede hacerlo en un espacio al cual se lo puede invitar para hacer una consulta, como se hizo, por ejemplo, pidiéndole opinión sobre la reforma de la Caja Militar. Ahora, el tema es que no se pueden hacer, digamos, opiniones públicas sin la autorización. Y permitime leer, es muy breve, el artículo 53 del R21, donde dice de manera clara, faltas contra la disciplina, pretender influir o intervenir con prescindencia de las autoridades militares correspondientes, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente por mandato constitucional, en el estudio y sanción de proyectos de leyes, reglamentos, decretos y todo tipo de decisiones a consideración de los poderes del Estado. Es clarísimo el artículo 53 del R21. Me pide la palabra penal, sí, antes Mónica. Hay un problema favor, y es que esto lamentablemente, habría que leerlo también para entender las reacciones de todos los actores políticos en clave electoral. Lamentablemente, incluso esto hay que leerlo así, porque todo indica que hay que leerlo así. Acá da toda la impresión de que hubo un ego herido de alguien que pretende ser precandidato en la interna del frente y que reclamó, bueno, no le permitas que que me diga lo que me dijo. Yo creo que ese elemento pesó mucho. Y las opiniones de la oposición creo que también, digamos, el ejército, porque no está en cuestión si lo que dijo el comandante estaba bien o no.
Todos sabemos que hay un alto índice de pobreza entre los militares de rango más bajo, que son una cantidad muy importante, y que hay una razón en lo que dijo el comandante y que él debe mandarle un mensaje a la tropa. El problema es que no lo puede hacer, son cosas distintas. Pero la oposición, que sabe que el ejército hoy tiene muy buena imagen, está diciendo cosas para esa tribuna. Quiere capitalizar. A ver qué dicen algunos tweets de la oposición, luego con Brioso, me está pidiendo la palabra Penades. A ver algunos tweets, por favor, director, de algunos... tenemos un informe, perdón, adelante. Yo digo que si el presidente de la República no tiene confianza en el comandante jefe, lo tiene que relevar. Lo tiene que relevar. Esta sanción al comandante jefe, a la principal figura del ejército, a mí me parece que es un error. Me parece que está mal, me parece que humilla. En cuanto al fondo del asunto, me parece que el comandante jefe lo que está haciendo es defender a la tropa, es defender a una cantidad de gente que va a verse perjudicada. Y es cierto que va a verse perjudicada, tiene razón en hacerlo. Creemos que es una persona que defendió a personas que necesitan mucho, que hacen muchas cosas por el Uruguay y que hoy ganan muy poco y trabajan mucho. Y me parece que la sanción fue sobredimensionada. Yo quiero más que pongan y le sancionen a los delincuentes que andan por la calle y tanto perjuicio nos están trayendo a todos los uruguayos, donde ya no se puede vivir con tanta inseguridad en este país. Yo creo que el que debió ser sancionado fue el ministro de Trabajo, Murro, que fue el que mintió sobre las consecuencias de la caja militar. Dijo que era una reforma generosa, beneficiosa para los soldados, con todo el 70% de los soldados le van a meter la mano en el bolsillo, una tomadura de pelo. Bueno, allí también hay quienes advierten cierta incongruencia. Se lo arresta a rigor. Arrestar a rigor no es algo menor, además, en la escala sancionatoria es importante, pero además se lo arresta a rigor y luego se le ratifica la confianza. Brioso, por favor. En una democracia sana, los militares tienen que estar lo más lejos posible de la política. A ver, repítame ese concepto. En una democracia sana, los militares tienen que estar lo más lejos posible de la política. ¿En la democracia uruguaya qué está pasando? Bueno, cuando se pasa a ser actor político, ese militar tiene que dedicarse a la política, que creo que es lo que quiere este comandante en jefe, y dejar las Fuerzas Armadas. Creo que eso es lo principal. No es que opine de cómo está el tiempo o de alguna arma que van a comprar o cómo funcionan los tanques. Está hablando de un tema fundamental para la política nacional y él no lo puede hacer, como se dijo anteriormente, si no está autorizado, y si lo quiere hacer tiene que dedicarse a la política. Creo que eso es lo que está pasando con esta puesta en escena, que además ha sido acompañada por muchos aliados, ¿no? Que incluso aparentemente ahora ponen justo en Acá, en le voy a preguntar imagen, a Penades si va al aeropuerto, dice Botana, Sergio Botana. que viene. El 18 voy al aeropuerto a recibir al comandante Guido Manini con la misma actitud que fui al puerto el 16 de junio de 1980. Lo único que le pido a una Botana que se ponga un casco si va a venir hasta Montevideo para que no se lastime, porque él está en contra de los cascos y quiero pasar el chivo de eso. Ya dijo y de mañana lo escuché que no va a ir. ¿Penades? A ver, no tiene que ir nadie a la llegada del comandante en jefe del ejército de México. Evidentemente esto se ha manejado muy mal. Se manejó muy mal producto de que primero que nada, si usted va a sancionar al comandante en jefe del ejército, lo convoca inmediatamente a su despacho, lo sanciona y le transmite a él el motivo de la sanción. Hoy el Uruguay no sabe cuál es el motivo de la sanción. El ministro de Defensa Nacional, en la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes, yo estaba presente, dijo que él no iba a explicar los motivos de la sanción hasta que el comandante jefe no estuviera acá. Entonces yo le pregunté, pero dígame una cosa, ¿qué le hubiera costado a usted esperar una semana? Le aplicaba la sanción, le explicaba cuál era el motivo de la misma y nos evitábamos todo este berrodo en el que estamos metidos. Pero además de eso, le digo, usted, el gobierno con esta decisión, lo que ha también ocasionado es un daño al país. El comandante en jefe estaba en México en un momento en una ceremonia de conmemoración. ¿Cómo le debe haber caído? No a él, a la comunidad internacional, que mientras que el comandante en jefe está en una misión oficial fuera del país, es sancionado con 30 días de arresto a rigor. Se esperaba, se venía. Acá el que ha dicho que se violó la Constitución es el gobierno, que no se violó la Constitución es el gobierno, que se violaron leyes militares es el gobierno, que no se violaron leyes militares es el gobierno. Que todo el gobierno está a favor, que la mitad del gobierno... Exacto, que hay que echarlo. ¿Y la graduación, por ejemplo, no correspondía antes como una escala, digamos, de amonestación? Pero si usted no quiere sancionar al comandante en jefe, porque acá vamos a no dramatizar. Acá no está en crisis ni la institucionalidad del país, ni la democracia, ni las Fuerzas Armadas. Acá lo que hay es una situación que se generó por la desprolajidad en la que el gobierno llevó adelante este tema. Gerardo. Sí, a ver, yo vuelvo a decir,
parece que no hubiese pasado nada anteriormente. Y el gobierno actuó y generó sanciones, amonestaciones, advertencias al comandante en jefe en otras oportunidades. Esto es un hecho de reiteración. Y yo no voy a entrar en la valoración de las intenciones del comandante, pero no es cierto lo que dijo el diputado Javier García, el senador, perdón, Javier García, en torno a que se le quiere meter la mano en el bolsillo a los soldados. Es mentira eso. Y lo voy a reafirmar con la propuesta de la rendición de cuentas, que no se habla en estos momentos, porque una de las cosas de la caja militar es justamente asegurar las prestaciones de las pasividades para todos los integrantes de las Fuerzas Armadas. Pero me extraña que no se mencione que en esta rendición de cuentas se votó un aumento particular del 3% por encima del aumento salarial de todos los funcionarios públicos, que está focalizado a 23.000 funcionarios militares, todos subalternos, que van a tener un ingreso entre 600 y 1.300 pesos, y son estas personas que decimos que viven en situaciones de complejidad. Acá no hay ningún ataque a los soldados, acá no hay ningún ataque a las Fuerzas Armadas. No hay recelo, no hay miradas con Pueden haber con algunos integrantes, sí, porque, y yo lo reconozco, porque han tenido pronunciamientos que no corresponden. Ahora, con las Fuerzas Armadas como institución, de ninguna manera. Quiero ir con Iván Kirichenko. Antes, Jimena Sabarís contigo, por favor. Sí, leeremos más mensajes que estamos recibiendo en Twitter con el hashtag Opino en TLB. Por aquí nos escribe Ferchu, que dice: ¿por qué insisten en aplicar el artículo 77 de la Constitución cuando claramente en el mismo artículo se prohíbe la actividad política del presidente y él en reiteradas ocasiones participa en comité del Frente Amplio? También aquí expresa Gary: la decisión del gobierno es la decisión del pueblo uruguayo. Nosotros los elegimos para que tomen este tipo de decisiones. Más que correctos los argumentos de Gerardo Núñez en cuanto a su fundamentación del tuit. Y por aquí Marcelo Ritó nos dice: si el comandante en jefe hizo algo mal, se lo destituye. Si al comandante en jefe se lo quiere humillar, se lo arresta a rigor. Son algunas de las opiniones que nos llegan de nuestro público, y recuerden que también hasta el final del programa pueden votar en el sondeo de esta noche. La pregunta que les hacemos es: ¿qué opinan ustedes de la sanción al general Manini Ríos? Y ahora les quiero contar algo. Quiero recomendarte Acompaña. Para cuidar a tu familia, confía únicamente en profesionales. No hay otra empresa en la que todos sus acompañantes son enfermeros. Padres e hijos sin límite de integrantes pagan una sola cuota por todos. Mira. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay. Es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Padres e hijos sin límite de integrantes todo el año. Una sola cuota por todos. Como Acompaña no hay. Enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Bueno, el querido colega Sergio Silvestri nos hace un aporte que también viene bien en este momento. Lo que señala es que la sanción a Manini es la que explicó Menéndez, el ministro de Defensa Nacional. Vázquez dice: aparentemente en principio se habría confundido, se evaluó la violación del 77, del artículo 77 de la Constitución, pero la decisión fue como lo explicó el ministro de Defensa. Iván, ¿querías hacer una apunte? Sí, un apunte nada más respecto a lo que decía Gerardo, sin perjuicio de los argumentos que tiene Gerardo y los argumentos, bueno, en su contra. Me parece que en este caso es irrelevante ingresar en ese terreno de cuáles son los argumentos, o como algunos dirigentes políticos hablaban de la verdad, ¿no? ¿Por qué lo sancionan si dijo la verdad o si está defendiendo? En este caso institucional, la verdad en realidad me parece que es irrelevante. Lo esencial acá es si el comandante en jefe puede o no pasar a determinados terrenos en los que creo que no debe ingresar. Perdón, y un segundo punto. Creo que la medida no es, el tipo de sanción elegido no es feliz, no parece muy inteligente, porque me parece que dentro de eso la prédica del comandante en jefe, dentro de su fuerza, queda mucho más fortalecida. La posición de él, de alguna forma, sin ingresar en ese delicado terreno de las percepciones y de las sensibilidades, militares, entiendo que lo victimiza, lo puede llegar a victimizar una sanción de este tipo. Estoy hablando entre comillas, repito, no ingreso en el terreno de cómo lo ven, eso por ejemplo que le decían a Mónica. No es que lo humillen, está bien, pero lo pone en una posición donde en realidad lo fortalece, en su fuerza. Y no me parece que ese sea un objetivo razonable siendo el presidente de la República. Al general Manini Ríos había que echarlo, no arrestarlo.
por la suma de actos inconstitucionales e ilegales. Esto es lo que dice Esteban Valenti. Arma rancho aparte, Valenti, Gerardo. Bien, es una buena decisión, me parece. Ah, es una buena decisión. Sin dudas. ¿Por qué? Y porque me parece que hace rato estaba fuera del Frente Amplio. Ajá. Dígame una cosa, esa aparente incongruencia, a rigor el arresto y ratificar la confianza, ¿a usted no le parece...? No, no me curioso? parecen contradictorios, porque si no tuviera la confianza, yo creo que el paso siguiente Era directamente es la destitución. A ver, recién se decía acá que el comandante en jefe tiene ámbitos donde expresarse. Eso no es así. Cuando se le convocó al Parlamento para hablar sobre la ley de retirados, el ministro de Defensa Nacional no lo autorizó a concurrir. Y lo que recién decían ahí el periodista que le pasó el tuit a usted, si yo lo interpreté mal, el ministro hasta ahora no explicó los motivos de la sanción. No explicó los motivos. O sea, porque explicó en base a lo qué... está esperando, está bien. Claro. Explicó que era en base no a la Constitución. No, claro. Ahora, pero estamos esperando que venga el comandante para saber cuáles son los motivos. Bueno, el presidente comentó solamente que había habido una serie de faltas ya anteriores. También habló de la Constitución. ¿no? Una acumulación, sí, Gerardo. Sí, a ver, lo que se refiere el diputado Penades en torno a los espacios de opinión, se refiere a un ámbito, que es el Parlamento. Yo me referí a que existieron las consultas, existieron los intercambios con el comandante en otros ámbitos. Ahora, ¿no es pertinente que los comandantes en jefe de las fuerzas pero vayan acaba de a decir un... Sí. Pero acaba de decir, el diputado Núñez acaba de decir que se consultó al comandante jefe para que opinara sobre la ley y el diputado Penades dice que integra la comisión dice No, pero estamos hablando de ámbitos distintos. No, pero además, discúlpame, Corrado. a ver, Él está hablando del ámbito parlamentario, yo me estoy refiriendo al ámbito ministerial. ¿Y de qué son hablaba? lugares distintos. ¿Pero de qué hablaba el teniente general Manini Ríos? Hablaba de la ley. Es más, tienen que convencer todavía ustedes a Darío Pérez. Sí, lo niega. Y lo vamos a hacer, no se preocupe. Claro, él puede hablar en el Parlamento, si en una comisión, puede hablar en el Ministerio si lo invitan, o puede hablar con sus compañeros de generalato, si así lo corresponde. No puede ir a Océano FM a hablar del tema, no puede hacer pronunciamientos políticos sobre el tema. Creo que ese es el punto central. Y aclaro también que yo no veo bien lo del arresto a rigor. Yo creo que, como dice ella, lo victimiza y eso en el Uruguay rinde mucho. Y en esta cuestión que queda entre una pinza como víctima de esta situación, pero también como desafiante, yo creo que se posiciona muy bien. Su fuerza aumenta y creo que eso es lo que lo puede catapultar en una próxima acción política. ¿Usted entiende que va a haber proyección política de Manini Ríos? Y bueno, yo lo dije en la primera intervención que tuve, yo le veo a él una fuerte tendencia programática en sus dichos, ha hablado de los temas sociales. ¿Y lo instalan en algún partido, digamos? No, bueno. Viviana. Vamos a repasar qué implica el arresto a rigor, ¿no? Manini Ríos fue sancionado con 30 días de arresto a rigor. Es una sanción grave por el grado de jerarquía que tiene, pero tampoco es la más grave, ¿no? El Reglamento General de Servicio número 21 establece 5 tipos: apercibimiento, arresto simple, arresto a rigor, suspensión del cargo o privación del cargo. Esto implica que el comandante esté 30 días privado de su libertad y que lo debe cumplir en una unidad militar. En una unidad militar que no esté a cargo de sus subordinados, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo y lo que no sabemos es si la sanción es con perjuicio del servicio o sin perjuicio. Si es con, deja de cumplir sus tareas como comandante en jefe. Y en ese caso, ¿quién sería su subrogante en esta circunstancia de 30 días? Bueno, eso se va a aclarar todo cuando él llegue, ¿no? Que cuando él llegue tiene que presentarse ante el Ministerio de Defensa, ahí le van a explicar los motivos de la sanción, él puede apelar o presentar argumentos, ¿no? Y ahí vamos a conocer los detalles. Ahora, con respecto a lo que decía Brioso, es interesante también porque cada gobierno ha pretendido que las Fuerzas Armadas estén dirigidas por militares afín a su ideología. En abril del 2012, Lucía Topolansky decía que había que fidelizar a las Fuerzas Armadas con el Frente Amplio para llevar adelante un proyecto político. En Tacuarembó lo dijo eso, ¿no? Sí. Me gustaría dejar planteado este tema porque... Eso es no debe de ser así. A ver, y además, por supuesto, acá hay una... tendemos a veces a confundir lo político con lo político electoral. Toda expresión de un hombre público que tiene responsabilidades gubernativas es política. Y eso no está mal. Lo que no está bien es que se excedan en lo que el mandato de la ley establece. Y si el mando superior entiende que se excedió, el mando superior tiene toda la posibilidad de sancionarlo como lo hizo. Lo que pasa es que lo hicieron muy mal. Ahora, Gustavo, permítame hacer memoria.
Creo que Bajo sospecha se llama el libro de Fernando Amado. En aquel momento el expresidente Sanguinetti cuestionaba la actitud del presidente, en ese entonces Lacalle, porque entendía que Lacalle quería blanquear, en el término de hacerlos del Partido Nacional, a los principales generales de... Le consta. Claro que me consta. Quiere decir que es un tema que ha atravesado Claro, todos los partidos. Por supuesto, pero, Claro. pero eso relativamente es así. Lo que pasa, a ver, destituciones de comandantes en jefes hubieron en muchos gobiernos. El gobierno del Partido Nacional se destituyó el comandante en jefe del ejército. Claro, sí. Y el presidente de la República lo llamó, lo destituyó y el hombre se fue. Vamos a reconocer una cosa porque aparecen también mensajes que siguen todavía teniendo un manto de sospecha sobre la absoluta sumisión y subordinación al mando constitucional que las Fuerzas Armadas desde 1985 han tenido hasta la fecha. Y especialmente después de lo que fue el primer gobierno, que fue el del reacomodo, donde hubieron algunos episodios que fueron o pueden ser catalogados de difíciles. Ahora, después las Fuerzas Armadas, eso. Ahora, también nos estamos olvidando del contexto en el que el comandante en jefe habla, un contexto en el cual el 60% de la gente que estamos viendo en la pantalla está por debajo de la línea de pobreza. Son los funcionarios públicos peores pagos. Han tenido un hostigamiento permanente, muchas veces desde el punto de vista político y desde un punto de vista institucional. Hay una serie de leyes que fueron presentadas que los militares dicen que ninguna de ellas fueron consultados a ellos. Entonces, también digamos las cosas como son. Acá hay un dirigente de la oposición, en este caso Pablo Mieres, dice: el comandante Vanini Ríos realizó declaraciones que no corresponden. Está bien que el gobierno lo haya sancionado. En estas cosas hay que tener criterios institucionales claros y firmes. Perfecto. Gerardo. Comparto lo de Mieres, no comparto los señalamientos que hizo Penades en torno a los apartamientos o no de las Fuerzas Armadas de la Constitución en democracia. Han habido muchos casos. ¿Cuáles? A ver, por ejemplo, el espionaje militar en democracia, que la comisión ¿Pero investigadora... eso no fue una actitud individual? No, de ninguna manera. Lo que ha comprobado ¿Hubo justamente... algo orgánico? Sí, digamos? claro. Las direcciones de inteligencia del Ministerio de Defensa, todas, pero eso es gravísimo, estuvieron involucradas en el espionaje militar en democracia, que obviamente violentó la Constitución, violentó las leyes, violentó normativa internacional. Pero usted dice que no hubo un delirio de alguien. No, de ninguna manera. Hay una situación peor que esa. Lo que ha quedado comprobado justamente en la comisión investigadora por unanimidad de todos los partidos políticos, es que fue institucional. Es que no fue justamente un llanero solitario, un lobo solitario como quisieron hacernos creer en algún momento, sino que fue dirigido por las direcciones de inteligencia. Primero por el CIFA, después por la DGID y luego por la INACI. ¿Qué decías, Mónica? No, que a mí me parece que es un gesto y que una situación peor y que se conoció en el momento, en vivo y en directo, fue cuando el general Medina dijo: yo tengo las citaciones a los militares en un cofre bien guardadito. Y eso obligó a que se votara la ley de caducidad. A ver, aquí hay un componente que a mí me deja sorprendido. Primera cosa, desde hace mucho tiempo las Fuerzas Armadas de las instituciones del Uruguay es de las que están en mejor posición frente a la opinión pública. Esto no lo digo yo, lo dicen las encuestas y todos los encuestadores. Descarto que a nivel del gobierno tienen esto claro. Punto uno. Tienen claro que las Fuerzas Armadas tienen prestigio social cuando los dirigentes sindicales y los dirigentes políticos están con la amenaza de caer a la B. En ese estado del alma de la sociedad uruguaya, no parece en absoluto razonable que se decida apuntar exactamente ante el comandante, primero más notorio, conocido e identificado por la comunidad. Porque si yo le pregunto a nuestros televidentes que nos digan los nombres de los tenientes general, el teniente general que es el comandante de la Fuerza Aérea o el vicealmirante que dirige la Marina, le va a resultar más difícil que decir el teniente general Vanini Ríos. En segundo lugar, cuando la autoridad se quiere ejercer, la primer regla para que pueda tener algún efecto, y en este caso es dudoso, es ser consistente y coherente, no solo en la forma de tomar las decisiones, sino en la comunicación.
Aquí parece que el gobierno estuviera en lo que los aficionados al jazz llamamos una jam session. Cada uno va con su instrumento e improvisa lo que se le ocurra y así los vemos haciendo papelones. Leonel. Yo tengo muchos amigos en las Fuerzas Armadas y muchos de ellos retirados que hacen obras sociales enormes. Quiero hacer un reconocimiento en particular a algunos de ellos que, por ejemplo, bancan literalmente la Escuela Horizonte, un emprendimiento General fundamental, Bonilla. ¿no? General Bonilla también. O sea que creo que tengo afecto directo por ellos. No soy un antropólogo militar, no sé las condiciones de pensamiento y de sentimiento de las Fuerzas Armadas. Lo que sí diferencio claramente es lo que estamos hablando en esta mesa, que es la actitud del comandante en jefe de la simpatía que hay en la población por los milicos que cuando hay una inundación van y hacen las ollas y ayudan a la gente, como lo he visto cuando estuve como subsecretario en todo el litoral, en las grandes inundaciones que tuvimos, cuando van a limpiar la basura, cuando no cumplen los trabajadores lo que tienen que hacer, que van a limpiar la basura. Y yo creo que eso le ha ganado a la fuerza, sobre todo por los militares de base, por los milicos de a pie, un valor en la sociedad mucho mayor que el que tenía a la salida de la dictadura. Apelando a las jergas, es milico, además 24 horas, 365 días. Y lo del episodio allá en las inundaciones fue un 24 de diciembre, además. El 24, si mal, 23. Un año, pero además pasaron 33 años. Un año terrible. Doctor, 33 Sí. años pasaron. Bueno sería. Por eso. Bueno sería Sí, si sí, siguiéramos sosteniendo lo mismo que en el año 1984. Gracias, Juan. Nuestros televidentes con el hashtag Opino en TLB. Nos escribe por aquí Diego Ramón que dice: hay un problema en el manejo de criterios. Como todo lo del Frente Amplio, ahora todos queremos saber si lo que se hizo está bien o está mal. O saber si hay problemas ideológicos personales y si lo que dijo Manini es verdad o mentira. Opina por aquí Mónica: no corresponde a los militares dar opiniones políticas. Me extraña que políticos de trayectoria no lo reconozcan. Y otro mensaje es de Ariel que nos dice: importante lo que dijo Vivi Ruggero, ¿no lo fortalecerán a Manini con esta acción? Varias opiniones que nos envían y ahora yo tengo una recomendación para ustedes. Si tenés ganas de estudiar y no querés esperar hasta el año que viene, queremos contarte que en septiembre Escuela Nacional de Enfermería habilita 300 cupos para todos sus cursos. Si tu vocación es trabajar en la salud, el momento de estudiar es ahora. Perdón, que me perdí. Perdonen, sí, para estudiar cursos de enfermería, registros médicos, farmacia hospitalaria y mucho más. Estudia ahora en Escuela Nacional de Enfermería. Para conocer más, podés llamar a la línea gratuita 0800 18 18. Si tu vocación es la salud, pero tu agenda es complicada, en Escuela Nacional de Enfermería contamos con horarios de estudio a medida. 108 docentes de prestigio dictan los cursos de enfermería, farmacia, registros médicos y servicio y cocina hospitalaria. Escuela Nacional de Enfermería, la llave de ingreso al sector laboral de la salud. Informes 0800 18 18. Siempre me pregunté cómo hacía, porque ustedes no se imaginan, una letrita apenitas, así, mira, todo medio como entre esto. Yo estaba preguntando cuándo será el día que se va a... Yo quiero una lanza. Los chicatos no podemos ver eso. Ya era tiempo, viste que la robotización todavía no llegó. Es un bullying, humana, es un bullying a sus amigos. Bueno, vamos a ir a una pausa, brevísima pausa. Se me apresuró uno acá porque, ¿sabes lo que me dijo? Dice, hicieron todo un programa el otro día, con los agoreros del desastre. Y hoy la economía, Connie, creció 2,5 en el segundo trimestre, 2,4 si tomamos el semestre. Dame un título, a ver. Título. Revisen esos números, muchachos. Pausa. Está todo mal. Pausa. Pongámonos contentos, pongámonos... Dewar's, experimenta el blended Scotch Whisky más premiado del mundo. Dewar's. Bueno, se me apuró el amigo aquí en Twitter, Agustín Montero, dice, hicieron un programa entero hace una semana hablando de la recesión que ya existía y se venía a Uruguay. Bueno, hay que decir que fueron algunas de las opiniones de los invitados, ¿no? Dice, y hoy se conoce el crecimiento del 2,5, ni lo mencionan. Se apuró, porque esto dura, hasta donde yo sé, 1 hora y pico. Podemos mostrar el guión, además, ¿no? Acá está, estaba previsto, no. Pero lo cierto es que hoy se conoció ese crecimiento del 2,5. ¿Por qué decís vos, Connie, que hay que revisar esos números? Bueno, a ver... ¿No te alegra la posibilidad de haber crecido a pesar de todo este lío? No me alegra cuando tengo la sensación de que el número no se da de patadas ¿Se maquilló el número?
No, yo no dije. Yo lo que digo es, revisen porque puede haber error. Fíjense, yo estuve mirando la tabla del Banco Central. El único sector que crece arriba de 2 es el sector agropecuario, producción primaria. Muy bien, entonces dice, bueno, muy bien, hemos tenido una zafra magnífica, entonces están tirando cohetes los arroceros y los sojeros y además, por supuesto, fueron acompañados por los productores forestales. No, el único sector, la soja, un desastre, el arroz, un desastre, y si no, vean los diarios. Entonces, si tenemos los dos principales y la lechería, bueno, que no es un periodo no es la primavera, pero en los hechos, todo el sector agropecuario, con excepción de la silvicultura, es decir, los árboles, no puede haber crecido, sino que tiene que haber tenido contracciones muy considerables. Bueno, cuando yo hago lo que se llama un promedio ponderado y hay componentes de la ponderación de la importancia del arroz y la soja en un trimestre, estamos hablando del trimestre, ese trimestre tiene que tirar para abajo y resulta que voy a la tabla del Banco Central y me dice que creció 2,4. Entonces digo, muchachos, revisen los números, nada más. ¿Qué decían Carbone y De Brun, por ejemplo, en el programa anterior? A ver, por favor, director. La economía uruguaya, con este ataque cambiario que ha tenido también como reflejo de lo que está ocurriendo en la Argentina, entra en recesión por baja del ingreso en dólares, suba de tasa de interés inevitable con el paso del tiempo hacia adelante. Yo creo que la probabilidad de tener una recesión en algunos trimestres de aquí a un año, año y medio, ha aumentado significativamente, no hay duda. O sea, más allá de Argentina, que es parte del problema, hoy por hoy uno debería pensar que vamos a tener un efecto negativo por ahí. La posibilidad de recesión está latente, concuerdo con los colegas que daban su opinión. Es propio y es natural en las economías capitalistas que tengan un patrón de crecimiento en base a ciclos, ¿verdad? Y hoy habló Astori, a ver qué decía el ministro de Economía y Finanzas. Sí, claro, sí, con mucho gusto. Sí, vamos a esperar apenas unos 10 segundos. Bueno, Conrado decía que hay que revisar los números. Brioso. Y estoy tuiteando los números para que los miren. Ah, muy bien. Ahora bien, claro, lo activo en las redes. En términos de comparación anual, crecieron todos los sectores, excepto la actividad primaria y las energías, el gas y el agua, todo creció. Y yo creo que lo que hay que reconocer es que se equivocaron. Se equivocaron los que pensaban que iba a haber una recesión y tenemos paño todavía para estar separados de la región. Creo que tenemos que enorgullecernos todos. Esto no es un tema solo del gobierno, es un tema de un esfuerzo de todos los sectores, ¿verdad? Y a todos hay que agradecerles que estemos desacoplados del resto de la América Latina. Creo que es un tema que nos tiene que alegrar a todos porque nos permite ver otros desafíos para el futuro, ¿verdad? Y no estar preocupados por esto de una crisis. En un minuto, Astori, ¿algún comentario sobre esto? Sí, esperemos, es un trimestre, vamos a revisar los números. El segundo trimestre, ¿no? Ojalá que sea así. Ojalá, porque nadie quiere que nos vaya mal. Ahora, todos los datos que el propio gobierno manejaba y manejó en la presentación de la rendición de cuentas no se condice con lo que hoy acaba de anunciar el Banco Central. O sea, era el propio ministro Astori el que nos informaba que el crecimiento se había enlentecido, que había problemas serios, caída de recaudación, aumento de la desocupación. Vamos a ver los números, ojalá que sean así. Ojalá que ese trimestre continúe en el resto del año y bueno, y veremos. Ajá, Gerardo, buena conducción económica astorista. Yo creo que sí, que hay muchos elementos a reconocer. Obviamente... Que lo diga el diputado Núñez es un logro. Yo sería un necio de no reconocerlo. Aparte es un logro del Frente Amplio, ¿verdad? Además de la excelente conducción que ha tenido por parte del ministro Astori. Yo creo que podríamos ser más astutos en otro montón de cosas, pero eso es otra discusión. ¿Ser más astutos en otro montón de cosas? Claro, por ejemplo, generando más cadenas productivas en áreas que son fundamentales para el Uruguay. Por ejemplo, la industria del cuero, la industria de la madera, la pesca. Áreas que hoy podrían ser mucho más desenvueltas de lo que están, por las circunstancias que existen en nuestro país, por los recursos propios que existen en nuestro país, por las propias actividades, y generar cadenas de valor, eso aumentaría aún más las posibilidades que hoy tenemos. Ahora, yo creo que el Banco Central seguramente saque nota de lo que dijo Conrado
y le va a preguntar, y las próximas proyecciones las va a hacer en función de las sensaciones de Conrado. No, acá hay Yo un no estudio, digo eso, dije acá hay un estudio que científico. revisen los números y Acá- le pongo una banderita roja. Pero él dijo, me da la sensación. O sea, acá hay estudios científicos, hay estudios de proyección de la economía. O sea, no es la sensación de que me parece que hoy creció un poquito más o creció un poquito menos. No, acá ha habido un estudio muy serio que estos números respaldan justamente muchas de las cosas que hemos venido diciendo en un contexto de enormes dificultades regionales. Porque Argentina se está cayendo a pedazos, Brasil se está cayendo a pedazos, y ese es el modelo que quieren aplicar muchos sectores políticos y sectores sociales como los autoconvocados en nuestro país. Es el modelo de Brasil, es el modelo de Macri en El Argentina. modelo Temer y Macri es el que quiere instaurar la oposición si llega al Sin gobierno. dudas, pero lo dijo la precandidata del Partido Nacional, Verónica Alonso, cuando saludó de manera eufórica la victoria de Macri en Argentina. Lo dijo la calle Pou, lo dijo Bordaberry. ¿Qué dijo la calle Pou sobre esto que no recuerdo? En muchas oportunidades, por ejemplo, dijo que la reforma laboral de Brasil la veía con buenos ojos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y podría acá citar muchas otras referencias a los modelos que Por una están queriendo alusión aplicar político-partidaria. en Brasil y en Argentina. Cuando se habla de estas cosas no tenemos que hablar que lo que está tratando de salir de la tormenta que está metida en la República Argentina no la metió el gobierno de Macri, la metió el gobierno anterior. En el gobierno de Macri podemos coincidir que se haya cometido algunos errores, pero no es producto de la casualidad. O sea, es el desastre del gobierno más corrupto en la historia de la Argentina y yo diría del mundo. Gobierno que respaldó sistemáticamente el partido que integra el diputado Núñez. Brasil tiene una crisis política y tiene una situación económica compleja, pero tiene algunos datos de dicha situación económica que lo que vaticina, por ejemplo, la inflación. Brasil no tiene un problema inflacionario, Brasil tiene una inflación del 4%, que habla de que la situación es así. Comparar modelos y decir, bueno, el otro día lo decía claramente el senador Lacalle Pou, si nosotros somos Macri, ellos son Kirchner. Y yo no le voy a inferir ese agravio al A ver, diputado ¿qué Núñez. decía- También qué Venezuela decía se está Story? cayendo a ¿Qué decía pedazos, Story? habría ¿Qué que decía decir. Story? Venezuela se cayó a pedazos. No corresponde hacer pronósticos de recesión como en alguna ocasión reciente he escuchado, porque sin entrar en términos técnicos que no son conducentes, quiero recordarle a todos nuestros compatriotas que para que haya recesión en una economía tiene que haber 2 trimestres consecutivos sin crecimiento. Si en las circunstancias más difíciles que hemos tenido no ha habido recesión o estancamiento, esto es, siempre se creció, aún en términos modestos como los que acabo de decir, corresponde señalar que no va a haber recesión en el país en los tiempos que vendrán, como ha dicho, como decía recién, algún pronóstico reciente que hemos escuchado en el país. No corresponde a... A Story mira Televeo, ojalá, ¿no? Porque es audiencia calificada que le dicen, ¿no? Creo que sí, Viviana, querías hacer un apunte. Solo un después, apunte que Conrado. la industria es una de las áreas que más empujó, ¿no? Con un crecimiento del 6,8%, pero ahí está el factor de la refinería de ANCAP que en el segundo trimestre del año pasado no estaba funcionando. La encendieron. ¿Sí decías, Conrado? No, que yo quiero que la gente entienda que la variación, digamos, del índice de volumen físico que yo digo revisen, porque es el índice de volumen físico, que es una de las variables que se utiliza para la determinación del PIB. Hay en el sector privado índices que van pronosticando de cómo viene con un indicador de anticipación, y yo acabo de publicar un Twitter en donde el índice líder de evolución del nivel de la actividad económica tuvo en el segundo trimestre 2 de los 3 meses, entre ellos junio con un decrecimiento de 0,3, tuvo un descenso. Si ustedes miran la actuación de 15 años de ese índice, verán que siempre ha sido un buen pronosticador de la evolución del producto. Bueno. Entonces yo no invento, yo uso información de buena calidad y puedo sí discrepar con cuando veo algún número que me parece que está equivocado. Dice Alberico Bar, que es otro periodista que nos sigue y que nos aporta mucho, la calle Pou dijo que discrepa con casi toda la reforma laboral brasileña y cita además la fecha del 29 de agosto del 2017 en Televisión Nacional, además cita ese... No,
dijo claramente que le pareció una buena oportunidad y que le gustaría prestar atención a lo que se estaba haciendo en Brasil. Y de hecho, vamos a los ejemplos. Acá hay cámaras empresariales que están intentando aplicar la reforma laboral de Brasil. Cámaras empresariales apoyadas por los sectores políticos de la oposición, en muchos casos. Podríamos poner el ejemplo acá del comercio y los servicios, podemos poner el ejemplo de lo que están haciendo en el sector de limpieza, ¿no? De que le están queriendo sacar la antigüedad a trabajadoras, fundamentalmente jefas de familia, que tienen unos salarios de 16, 20 mil pesos, le quieren desplumar de una el 10%. Esa es la reforma laboral que quieren aplicar acá. Lea de vuelta lo que dice, no me hace el favor de leer de vuelta lo que dijo, porque lo que queda claro es que si hay un periodista que dice la calle Pou dijo tal cosa, el 29 de agosto de 2017, y da la fecha y el lugar, lo que dice el yo digo que lo dijo en otro momento, o sea, en otra oportunidad. Bueno, vamos a preguntarle a la calle Pou. Me encantaría. Vamos a preguntarle a la calle Pou y le vamos a poner su grabación, Gerardo. Bueno, muchas gracias, estuvo bárbaro. ¿Cómo se sintió, Brioso? Muy bien, bien, muy bien. Estaba medio duro, hace mucho tiempo que no hablaba de otros temas. Pero se va a poner ahí en training. Jime, por favor, vamos a cerrar el sondeo, querida. Sí, Daniel, cerramos el sondeo de Twitter respecto al tema de esta noche, en el que les pedíamos su opinión sobre la sanción al general Manini Ríos. Nuestro público opina lo siguiente: el 17% cree que es justa, un 77% dice que es excesiva y que debió ser más dura, un 6%. Hoy recibimos 1.587 votos. Excelente, como siempre, Jimena Savaris. ¿Qué lío que tienen con el diputado rebelde con esto de la reforma, Gerardo? ¿Hay que disciplinarlo? Yo creo que estamos haciendo todos los esfuerzos para echarlo, ¿no? Contemplar determinadas posturas, porque si no afecta el fondo de la reforma que se votó en el Senado, hay elementos que se pueden considerar perfectamente. El objetivo central del Frente Amplio es que salga la reforma a la caja militar. Están buscando el voto 50 de cualquier manera, y eso lo que implica es de que las cosas no se han hecho bien, y termina confirmando que el comandante en jefe, cuando dijo que Murro dijo cosas que no son ciertas, es verdad. Ajá. Bueno, además dice el diputado que está de acuerdo, que diría lo mismo que dijo Manini, el diputado del Frente Amplio. Bueno, en fin. Bueno, gracias, diputado. Un gusto, como siempre. Iván Kirichenko, te esperamos pronto por acá. Será un placer. Bueno, Gerardo Núñez, muchas gracias por la invitación. diputado. Al panel, como siempre, extraordinario, Jimena brillante. Vamos a cerrar todas las voces con el compromiso de regresar el próximo martes, minutos antes de las 10 de la noche. Que pasen todos muy bien.